se descubrieron los bifosfonatos, nunca pensaron que, supónganse, porque esta es la historia de la farmacología y es lo que se ve en lo cotidiano. Empezaron a venir mujeres que consumían bifosfonatos más allá de los pacientes que por cuestiones de enfermedades de tipo cáncer también le dan algunas de estas sustancias y comenzaban a tener, o sea, le hacían una cirugía común, el odontólogo le hacía una cirugía común y el paciente, la paciente en este caso, porque son las mujeres en la edad de la menopausia y postmenopausia que consumen este tipo de medicamentos por las cuestiones de osteoporosis directamente relacionada con el déficit hormonal, ¿sí? Entonces, como suplir esas situaciones de osteoporosis, osteopenia, se indicaban los bifosfonatos. Comienzan, no los ginecólogos, sino los odontólogos, a ver aumento de casos de osteonecrosis. De la nada, le hacían la cirugía y las pacientes respondían con osteonecrosis, muy difíciles, ya lo van a ver ustedes en cirugía, de tratar en la boca. Digo la boca porque es el campo nuestro, se dividen en otras localizaciones del cuerpo según lo que el paciente estaba tratándose, ¿sí? Bueno, se comienza a investigar y por supuesto llevó un tiempo determinar qué era producto de consumir este tipo de sustancias. Entonces, se lanzó al mercado, como siempre decimos, en la farmacovigilancia, se dio masivamente a las pacientes para tratarle la osteopenia u osteoporosis. Pero se desconocía, no es que cuando quisieron hacer, porque ni siquiera lo habían detectado en las ratas, cuando quisieron hacer las cirugías comunes en boca, comienzan a aparecer los efectos adversos. Fíjense ustedes la importancia de la farmacovigilancia. La fase 4, porque ya no seleccionamos a los pacientes, sino los mandamos a la comunidad y comienzan a aparecer otros efectos. Entonces, empezamos con el uso racional de medicamentos y terminamos con lo mismo, con la relevancia de la farmacovigilancia y que nunca se termina, porque la diversidad de pacientes es quienes nos van a dar los mejores datos o los más sustanciales, porque comienzan a aparecer efectos que no se vieron en las fases de estudio de desarrollo del medicamento nuevo, ¿sí? Este es el mensaje. Y es el mensaje para todos esa propaganda que más ahora, que somos, vamos a decir, una célula de Estados Unidos, que nos van a empezar a bombardear con lo que ellos denominan, o lo que la gente dice, en Estados Unidos salió esta nueva droga. Sí, sale porque es el pulmón de qué, o digamos el motor de todo lo que es la investigación, pero no lo investigan en los Estados Unidos con los pacientes, lo mandan acá al mercado argentino, entre otros, ¿sí? Y nosotros somos la fase 4, que va a aparecer la diversidad de efectos adversos. Entonces, sacar ese mito de que porque es nuevo es lo mejor. No, es nuevo, hay que probarlo. Con un signo de pregunta en rojo, como decir, bueno, ¿para qué nos vamos a prestar? Y ojo que otro detalle importante que ustedes tienen que saber. Los medicamentos en fase 4 que se lanzan al mercado y son nuevos, innovadores. ¿El costo es menor o es mayor? Es mayor, porque todavía se sigue pagando a los investigadores, que son los que van a recolectar los datos y seguir estudiando el medicamento, o sea, está en estudio. Entonces hay toda una maquinaria de investigadores que hay que pagar. Por eso los costos son más elevados, entre otras cosas, más la propaganda, porque el laboratorio
lanzar un medicamento nuevo significa preparar a los agentes de propaganda médica, papeles, eventos, ¿sí? Patrocinar eventos, por ejemplo, pueden patrocinar un evento acá en nuestra facultad. De hecho, viene GAM, viene Colgate, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es propaganda y se paga, tiene un costo. Y siempre va a venir el medicamento nuevo en los recetarios, en los papelitos para el turno, que ya no se usa, pero siguen dándolos. Bueno, toda esa cuestión de propaganda y todas esas cuestiones, esos afiches, todo eso tiene un costo. Entonces lo paga la comunidad. Entonces tener que estar atento a eso. Todo lo que se aprende acá es de por vida, porque el uso racional de medicamentos, imagínense, van a aparecer un montón de cosas. Y también volvemos a recalcar la importancia de tener un ente regulador y que funcione, por supuesto, como el ANMAT en nuestro país, que es quien debería, ¿sí? Porque el otro día también estaba escuchando algunas propuestas, como decir, bueno, que ingresen cosas para abaratar nuestros costos, porque nuestros costos son muy caros en este momento. Entonces, para abaratar costos, traer, pero sin control, porque mandar gente a controlar, eso era lo que yo escuchaba, porque yo estoy en el tema, ¿no? Solamente como ustedes, escucho. Mandar gente del ANMAT a ese país, no me acuerdo cuál era, a buscar medicamentos más baratos, tiene un costo. Entonces, evitar ese paso y que directamente ingresen los medicamentos para poder abrir una competencia alternativa, pero sin controles. O sea, que los enfermos crónicos, supongamos un diabético, va a tener acceso a medicamentos que vienen de otros laboratorios que no son los que están operando en este momento en Argentina, a un costo menor, pero sin controles. Entonces, bueno, y eso el paciente no lo va a saber, solamente algunos que estamos en el tema, porque calculo que de todos los que estamos acá, tal vez uno escuchó eso, o yo que estoy atenta y voy escuchando para estar un poco informada de lo que es la situación, ¿sí? Si no, pasa desapercibido y las cosas suceden, ¿sí? Igualmente también ayer escuchaba una propaganda bastante masiva lo hacía una periodista acá de Mendoza, en un programa en la mañana. No fue ayer, a ver cuándo fue. No, sí, ayer fue. Y hablaba. Acá recuerden que habíamos hecho la diferencia cuando vimos la parte de antibióticos, que generalmente hay quimioterapia y también se incluía como sinónimo en alguna bibliografía a los antibióticos. Entonces, ojo con eso, porque ustedes tienen que manejar el vocabulario más exacto, ¿sí? Porque si ustedes le dicen a un paciente, vamos a hacer un poco de quimioterapia para, y va a decir, ¿cómo? Tengo un flemón y ¿quién me va a dar un inmunosupresor? Puede pensar cualquier cosa al paciente. Entonces, tratar de no manejarlos como sinónimo. Bien, nosotros lo vamos a designar a las drogas que específicamente están en el tratamiento para una enfermedad llamada cáncer y todas sus variables, ¿sí? Entonces, fíjense, los quimioterápicos se usan para curar, porque pueden algunas lesiones remitir, es decir, que remitan o desaparezca la lesión cancerosa. Disminuir el cáncer, se logra achicar esas masas tumorales en crecimiento, evitar en otras etapas más posteriores que el cáncer se disemine, ¿sí? Que siga mandando células cancerosas a órganos a distancia, por vía hemática, linfática y demás, ¿sí? Y aliviar, en otros casos, los síntomas, porque si está presionando la masa tumoral, está presionando algunas terminaciones nerviosas por el tamaño que tiene, bueno, yo hago así, pero puede ser de 5
5 milímetros y está comprimiendo una terminal nerviosa y produce dolor, ¿sí? Entonces, evitar el crecimiento y que ocasione síntomas como dolor, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos hablando en algún centro, el sistema nervioso central, puede que esté muy cercana a una zona gatillo de reflejo de vómitos, mareos, entonces el paciente va teniendo distintos tipos de sintomatología. Entonces tratar de que no siga creciendo y que los síntomas disminuyan. No siempre es curativo, de hecho ustedes saben. Acá viene otra cuestión. ¿Por qué no se avanza? Que es un gran interrogante que lo plantea la Organización Mundial de la Salud, no lo planteo yo acá en Mendoza. Es una cuestión económica meramente porque es más redituable para la industria farmacéutica apuntar a la quimioterapia, ¿sí?, a la terapéutica, que a la prevención, que todos los sistemas de salud tratan de hacer prevención. El mes de octubre para la mujer, el mes de noviembre para el hombre, ¿sí?, según cuáles son los cánceres más, cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre. Entonces apuntar a 2 meses para hacer promoción y todo, porque bueno. Y ustedes ya van a participar con la doctora de la materia, la doctora que está en estomatología, van a participar en muchas cuestiones de educación para la salud y promoción de todo lo que es la prevención del cáncer bucal, ¿sí? Posteriormente ya van a ir practicando. Bueno, como les decía, es más redituable la quimioterapia. De hecho, son drogas muy caras y ocasionan bastante devastación tanto para la salud pública como para las obras sociales, porque los pacientes tienen cobertura del 100%, entonces quiere decir que los tratamientos los costea su obra social o el Estado en aquellos pacientes que no tienen obra social. Entonces, son tratamientos muy caros y, bueno, menos mal, porque si no, los pacientes no lo podrían hacer. Son los medicamentos con precios verdaderamente exorbitantes. Bien, fíjense, la guía de administración, como les digo, como para que ustedes sepan, intramuscular, subcutánea, intravenosa, algunos están consumiendo algunos medicamentos en su domicilio, no están internados, otros van, se hacen la sesión se llama quimioterapia, se las hacen en las instituciones, el paciente es inyectado y se vuelve a su domicilio, ¿sí? Bueno, fíjense, quimioterapia estándar, estas son todas cuestiones de datos para que ustedes manejen y saber en qué estadio puede estar potencialmente el paciente que les está consultando y que les comenta que está con un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? No es que sea tan relevante. Y aquí vamos a las cuestiones que sí deben conocer, porque evidentemente si usted tiene que programar una cirugía para ese paciente y el paciente le dice, bueno, a ver, el día 11 me toca la dosificación de mi quimioterapia y no le van a hacer la extracción ese día, es como el paciente que va a hemodiálisis y demás, ¿sí? No está en condiciones físicas como para colmo agregarle una cirugía, ¿sí? O tal vez vamos a hacer una sesión de periodoncia, pero no está anímicamente, o está con vómitos o con todo, fíjense. Predisposición a tener infecciones, ahí viene otra cuestión, tener cuidado porque le baja las defensas. No son drogas selectivas que atacan solamente la masa tumoral o la lesión en piel, porque puede ser un melanoma o en boca, sino que ataca a todas las células del organismo. Entonces ahí vienen los problemas. Generalmente, como ya habíamos hablado en el capítulo de infecciones fúngicas,
Supongamos, si las aplicaciones, y ahí viene el papel del odontólogo, si la radioterapia o la quimioterapia está abordada a un sitio muy cercano a la boca, las infecciones fúngicas se van a demostrar o van a ser evidencia clínica en boca. Si es en otro sitio del cuerpo, bueno, va buscando el hongo donde son las lesiones más susceptibles o los lugares más susceptibles del paciente. Bueno, fíjense, dolor, entumecimiento y sufren dolores por las cuestiones que ya dijimos, daño a los nervios. Puede decir que tiene boca seca y ahí venimos con los problemas odontológicos que vienen como dentro de la mochila de la boca seca, ¿sí? Entonces, investigar bien qué medicamento está tomando porque es uno de los efectos secundarios y puede ser el origen de la boca seca porque el paciente no lo asocia, pero tampoco ustedes, si no saben, que son uno de los efectos adversos que puede presentar, ¿sí? Disminución del apetito, pérdida del peso corporal, obviamente, todo lo que es malestar gastrointestinal, intolerancia, ¿sí? Ya sea diarrea, vómitos, náuseas, pérdida del cabello, ¿sí? Bueno, todo lo que normalmente en líneas generales pueden producir. Acá nombramos algunas drogas, fíjense, pero acá tenemos el metotrexato que no solamente está dentro de la que es la quimioterapia del cáncer, sino también en algunas enfermedades autoinmunes como en algunas etapas del lupus. Entonces preguntar bien en historia clínica qué enfermedades y si posee enfermedades autoinmunes. Pero ya con que nombre estas drogas ustedes ya las deben reconocer como que son asociadas a este tipo de enfermedades, ¿sí? Luego se lo voy a pasar, no será problema. Bueno, en líneas generales, antes de pasar, vemos lo que es reconocer más que nada cuáles son las drogas, como les digo, y los efectos adversos asociados, ¿sí? Sobre todo lo que tenga relación con la boca, que es nuestro campo de trabajo. Solamente eso, no vamos a preguntar ni farmacodinamia, no preguntamos ni la farmacocinética y menos las dosificaciones o bien de administración. Ustedes ya saben que en muy pocos casos es por boca, sino que se dan las dosis, van al sitio donde se hace el tratamiento y los pacientes por vía endovenosa se le aplican las dosificaciones con espacios de tiempo, ¿sí? Bueno, bifosfonatos, entonces, son medicamentos utilizados para el tratamiento de distintas enfermedades que producen pérdida ósea. Tienen la capacidad de inhibir la resorción ósea, ayudando a mantener la densidad mineral. O sea, trabajan en la remodelación del hueso. Vamos a histología. Ustedes recuerden que el hueso es un tejido activo que tiene osteoclastos, osteoblastos y va trabajando en forma continua, remodelando, ¿sí? Entonces, todos esos conocimientos que ustedes vieron en el primer año tienen que tenerlos presentes siempre. Y ahora en este caso para recordar cómo era el metabolismo del hueso, ¿sí? Y la actividad. Fíjense, en osteoporosis ayudan a mantener la densidad ósea. Algunos cánceres con metástasis ósea reducen la posibilidad de que esos pacientes sufran fracturas, ¿sí? Una enfermedad que a lo mejor ya la han escuchado, enfermedad de Paget, porque hay deformidades óseas, fíjense, debido a la resorción y formación anormal de masa ósea. Entonces también se dan este tipo de drogas. En los mielomas múltiples
también con el objetivo de disminuir la posibilidad de fracturas con un hueso de mala calidad. Osteopenia, que es primero antes de la osteoporosis, es decir, la paciente primero, paciente puede ser hombre o mujer, generalmente las mujeres luego de la menopausia, porque el metabolismo óseo tiene mucha relación con los estrógenos. Al disminuir los estrógenos, disminuye la capacidad del hueso de remodelarse. Por eso las mujeres sufrimos más de osteopenia y osteoporosis que el hombre, ¿sí? Por los estrógenos. Pero obviamente que también está la masa, la estructura física del paciente, huesos que son más estructurados de una paciente de menor tamaño, obviamente que va a ser más devastador en la mujer que tenga huesos más pequeños, ¿sí? Porque es más rápida la pérdida ósea. Eso también en relación al cuerpo del hombre, que generalmente es un poco más prominente que el de la mujer. Bien, osteopenia, entonces primero antes de la osteoporosis. En todos estos casos se indican los bifosfonatos que ahora los vamos a nombrar. Bien. ¿Cuáles son? Los del grupo de alendronatos y los ibandronatos. Son todos de la misma familia y actúan iguales. Entonces, cuando se dan por vía oral, tienen baja absorción gastrointestinal, pero se distribuyen rápidamente y van al sitio receptor, que es el tejido óseo, ¿sí? Tiene una amplia llegada y muy rápida. Eso es un dato farmacocinético importante en relación a la distribución del medicamento. Bien, fíjense, la vida media del bifosfonato es muy corta, si la vamos a relacionar, pero su permanencia en hueso puede durar años. Y ahí va, en la historia clínica, cuando ustedes deben hacer una extracción, una cirugía de menor o mayor complejidad, a la paciente que a lo mejor les dice que hace 2 años que lo consumió y ya no. Pero ustedes ya saben que tiene una durabilidad en el hueso de varios años, ¿sí? Y ahí va a venir la indagación porque cuánto tomó, durante cuánto tiempo tomó, qué cantidades. Pero no es lo mismo que si tomó una sola dosificación o si terminó hace 5 años o 2 años, pero lo estuvo haciendo sistemáticamente durante 10. Imagínense la cantidad que tiene depositado en el hueso. Y ahí viene la discusión también de los odontólogos con los ginecólogos, porque los ginecólogos obviamente ellos son pro bifosfonatos. La única controversia que hay son los cirujanos maxilofaciales, que después se ven en figuritas porque van a decir cuál es la excusa de ellos, o digamos el aval científico, que es verdad, no es mentira. Se da uno cada no sé cuántos pacientes, 10.000, vamos a poner un número porque en realidad es 0,02%, muy poco, pero el que le tocó. Y en este momento los cirujanos maxilofaciales, para trabajar o devolverle la salud a un paciente con osteonecrosis por este tipo de drogas, y se la ven en figuritas. Y el paciente no la pasa bien, porque toda esa osteonecrosis, más allá que es un foco de infección, de pérdida ósea importante, causa dolor. Es decir, la calidad de vida del paciente se ve afectada por un factor que es el dolor. Entonces no es tan fácil. Pero bueno, ahí viene la discusión, por supuesto. Bien. Bueno, fíjense, osteonecrosis de los maxilares como efecto secundario,
fracturas atípicas, y ahí venía también otro motivo de consulta de los pacientes con fracturas atípicas, ¿sí? Entonces, ahí fue donde se empezó a ver los efectos secundarios de todas estas drogas. No es que fue intencional, es como todo, aparece. Y con los años empezaron a aparecer más, porque estos bifosfonatos, como dice acá, la vida es corta, pero dura años en el hueso, depositados en el hueso. Entonces, por eso se ven mucho después este tipo de lesiones en boca. Y en otros huesos también. Bueno, todo lo que es la parte de intolerancia, dolor de cabeza, náusea, bueno, irritaciones, está dentro de lo que normalmente puede producir y produce cualquier droga también. Eso no sería fuera de lo común. Bueno, esto es un poquito de la clínica, cómo se ven las lesiones, que ya van a aprender ustedes, no es campo nuestro, ya lo van a ver bien en cirugía, y que pueden presentar movilidad dentaria, que sería lo de menos, pero ustedes lo están tratando periodontalmente. Y la pregunta está, ¿por qué no responde el paciente? Y porque el tejido óseo está afectado, ¿sí? Pero que lleve a la pérdida de un diente no es tan grave como el dolor y la infección que puede haber con una osteonecrosis en forma crónica, ¿sí? Y ya dijimos, cuando hay antibióticos, o sea, no tenemos que recurrir a los antibióticos, no tenemos tanto. Y para este tipo de lesiones, y nos quedamos ahí con la ampicilina y tazobactam, y hasta ahí nomás. No tenemos más. No hay muchos antibióticos. Es alérgico, pasamos a la clindamicina, que tiene muy buena llegada a los tejidos óseos. Podemos probar con algunas quinolonas, que ya lo van a ver ustedes en química, pero el tratamiento seguro que va a ser la resección de la fracción de hueso afectada, porque no remiten, ¿sí? Y ahí viene otro campo más. Si hacemos una resección por donde pasan las terminales nerviosas del trigémino, vamos a decir, dental inferior o mentoniano, lo dejamos con una parestesia que sería mínimo a una neuralgia del trigémino. ¿Y qué es preferible? ¿Una parestesia o una parestesia? Sí. Aunque sea muy grave, pero no una neuralgia del trigémino, que es más difícil de controlar, ¿sí? Pero bueno, todo lo que se va y viene en el combo de este tipo de lesiones. Bueno, así es como se ven. No sé si lo alcanzan a distinguir. Esto debe ser un paciente que tiene ataches, insertarle una prótesis en la boca. Por eso también tiene ataches así. Bueno, se ve muy poco, pero ustedes pueden buscar imágenes. Se ve muy poco acá, en la computadora se ven bien. Fíjense, esta se las voy a rehacer. Lo que pasa es que yo lo tenía en otra presentación de una disertación, las quise incluir, pero las voy a volver a rehacer. No las hice porque no he tenido tiempo, pero les prometo que las hago nuevas y se las voy a subir reeditadas. Porque acá en la computadora se ven de bien, pero yo sabía que no se iban a ver bien acá. Así que las pasamos. Bueno, pero más o menos dice lo mismo, metástasis ósea, mieloma múltiple, no es grande. Bueno, y acá llegamos, para ir cerrando, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Pero en realidad es que ustedes conozcan de dónde viene primero, tener los conocimientos de histología, que el hueso es un tejido activo que se va remodelando siempre. Esto te va a afectar los bifosfonatos. Vamos a sacar esto porque si no pensé que estamos hablando de la remodelación ósea. Entonces ahí viene, y que tienen largo tiempo
de vida, por más que haya pasado hace 3, 4 años el tratamiento, depositados en hueso. Entonces, tener cuidado y hacer muy buena historia clínica al hacer el abordaje a una mujer o un hombre también puede ser, porque lo puede haber tomado, ya dijimos, por otras enfermedades, ¿sí? No le van a decir ustedes bifosfonato, tienen que nombrar las drogas, ¿sí? O ha tenido tratamiento por osteoporosis, ser más concreto en las preguntas. Porque el paciente, si pasó 3, 4 años, no se va a acordar lo que hizo hace varios años, ¿sí? Entonces ya está, pasó de su mente. Algunos sí lo van a tener presente, pero otros no. Y es la gran mayoría la que olvida qué ha tomado o qué ha hecho. Bueno, entonces todo eso para tener en cuenta a la hora de recibir los pacientes para cirugía, ¿sí? Bien, otra cosita que quería terminar, porque cuando vimos el capítulo de AINES, corticoides y demás, se habló mucho de los protectores gástricos, ¿sí? Bueno, vamos a sacar un poquito el mito. No está dentro de la temática de la unidad temática, pero sí en interacciones medicamentosas. Y esto es importante, porque ustedes tienen que aprender a analizar. Ya analizamos los peligros que hay con un, tapirón, serían paracetamol de venta libre. Para las presentaciones de ibuprofeno 400 de venta libre. Entonces analizamos eso, los riesgos que hay. No son tan, si el paciente se pasa de dosis, si la paciente está embarazada, todos los problemas que podrían llegar a tener, ¿sí? Si el paciente sufría algunas enfermedades autoinmunes, que ahora se está restringiendo más el ibuprofeno, ¿sí? No se les da porque produce algunas meningitis asépticas, son efectos que van apareciendo, ¿sí? Y en Europa, la Comunidad Europea, ya cada vez va restringiendo más al ibuprofeno. Les cuento, hace 10 años era la panacea, vamos todos con ibuprofeno, no tiene nada. Y es una droga vieja, no es que apareció hace poco, tiene muchos años de uso. Y hace 10 años se llegó a la conclusión de que no había problema, pero de 10 años para acá apareció de todo. ¿Por qué? Y porque se usó un poquito más relajado. No produce nada, se lo daba a la niña, a la embarazada y no sé qué otro. Ya se restringió, no a la embarazada, no al adulto mayor, ¿sí? 2 días de tratamiento, mínimas dosis, ¿se acuerdan? Y si ustedes van, fíjense, para evitar todo lo que es cuestiones legales, nosotros no recomendamos el formulario terapéutico para ustedes, pero lo que tiene al alcance del paciente es el prospecto médico que viene en la cajita del envase. Fíjense que ya dice usar al ibuprofeno, al paracetamol, la leyenda, usar la menor cantidad de días a la menor dosis. ¿Por qué? Y porque tiene que publicar en el laboratorio. Es como cuando ustedes consumen tabaco, cigarrillo, no les sale la fotito de la persona que está con todas las cuestiones respiratorias, cáncer de pulmón, o sea, ya fue demasiado la cantidad de juicios que han tenido por gente que ha quedado afectada por el tabaco, que ya ellos lo publican, la responsabilidad de quién es y del consumidor. Entonces, bueno, esto también pasa lo mismo. El laboratorio lo puso. Si ustedes siguen consumiendo, bueno, ¿verdad? Entonces todo esto no se corrige, porque no se va a corregir con un protector gástrico. El protector gástrico, así llamado, dentro, en vez de decir analgésico, ¿sí? Como el nombre general, directamente le dicen omeprazol, pantoprazol y todos los congéneres que están apareciendo como protectores gástricos. Fíjense, existe una bomba
que liberan los ácidos dentro del estómago, que tienen una función. Pueden ser estimuladas o pueden ser inhibidas. Entonces, este tipo de drogas inhibe la liberación de esos ácidos que en definitiva van desde el estómago hacia el intestino, tienen una función. Que el estómago, por cuestiones de distintas etiologías, trabaje más y produzca mayores cantidades de ácidos por estrés o por lo que sea, o porque tiene una bacteria, ¿sí? Porque ahora todo lo que es gastritis ya se sabe que es producido por una bacteria. Entonces hay que hacer el diagnóstico y el tratamiento específico, ¿sí? Ya no hacemos más que lo que ha dicho la doctora con los antihistamínicos H2. Eso es sintomático, no es eliminar la causa. Eliminar la causa real de la gastritis es trabajar con quimioterapia, o sea, con antibióticos. Bueno, ¿qué producen en el estómago? Un medio alcalino, y así se recupera la mucosa gástrica lesionada, en el caso de una gastritis, o si ya tuvo signos de úlceras, del exceso, producto del exceso de ácidos, ¿sí? Pero ese fundamento puede tener un tiempo, no es para que el paciente lo use, porque fíjense, ya habíamos hablado de los protectores gástricos, ustedes apenas son internados el paciente, dentro de todo el combo de medicamentos que tiene que llevar para la internación y la anestesia general, siempre incluyen los protectores gástricos, ¿sí? Entonces en el suelo se le coloca al paciente, pero es una situación especial, ¿sí? Porque lo llenaron de medicamentos, salió de la cirugía, queda con algunos antibióticos para el dolor y no sé qué otra cosa, entonces le agregan el protector gástrico por ya protocolos del hospital, ¿sí? Bien, entonces no tienen, en esas situaciones específicas no van a producir grandes problemas, van a ser beneficiosos. El asunto es que el paciente, porque tiene una cantidad irracional de polimedicación, ¿se acuerdan lo que era? ¿Sí? Irracional, porque más todo lo que le dio el médico por sus enfermedades prevalentes o crónicas que tiene o que padece, él se agregó porque, bueno, me duele no sé qué, porque quiero dormir y no sé qué otro problema más tengo. Entonces, para proteger mi estómago, que no se sature, ni el hígado tampoco, porque los pacientes piensan que no solamente le está protegiendo el estómago de la acidez, de ese fuerte dolor, porque sienten un dolor espantoso al tomar tanta medicación, ¿sí? Sino que les va a proteger el hígado. Le protege el estómago, le protege el hígado y también el intestino. No saben lo que está tomando, ¿sí? Está tomando un inhibidor de la bomba de protones, pero él no sabe lo que es. Si la tiene el hígado, la tiene el estómago o la tiene el intestino. Es un protector, me va a proteger todo. Está bien, eso lo dejamos para el paciente que no tiene conocimiento, pero ustedes sí. Bueno, fíjense, tiene sus efectos adversos. Y fíjense que esto fue masivamente peleado por otros profesionales de la salud, que son los farmacéuticos, porque estaban en contra de que se liberara el omeprazol de venta libre, ¿sí? Finalmente, entre idas y venidas, entre los farmacéuticos que se pusieron firmes y las personas que querían, que tomaban las decisiones finales, llegaron al acuerdo que el de menos cantidad de miligramos, que creo que es el de 20, está en forma libre, y si ustedes quieren una presentación de 40 miligramos, debe ser bajo receta médica, ¿sí? Ahí viene otro problema, que es todo comercial, porque ya dijimos que todo lo que sea de venta libre, cuando ustedes buscan un reconocimiento de su obra social, no está contemplado en el vademecum porque es de venta libre. Se considera como un shampoo, un cosmético, una crema,
y demás. Venta libre no tiene descuento. Usted lo compra al 100%. ¿Se entiende? Entonces ahí venía la gran pelea, para que ustedes entiendan por qué se peleaban tanto y que tienen razón. Fíjense, predisposición a desarrollar infecciones por Clostridium difficile, que es una muy específica infección. ¿Qué antibiótico la producía? Porque es específica, no es una diarrea común. Es por Pseudomembranosa era. Sí, ¿cuál? A ver, ¿cuál era? Mire que lo van a usar. Sí. ¿No sale? El metronidazol. No. No, estaba dentro de los... La clindamicina. ¿Sí? Pregunta del examen. Sí, estaba dentro de los... Bueno, esa va de regalo para todos los asistentes. Pregunta del examen. Fíjense, y nosotros siempre decimos, porque no es la clindamicina produce este tipo de colitis pseudomembranosa, como dijo la compañera, por este agente específico. Y no es igual que las demás diarreas, porque hay que tratarla con un antibiótico específico, ¿sí? Otro, obviamente. Predispone a osteoporosis. Acá otra cosa que apareció, el aumento o la progresión ya existente de la demencia en pacientes que ya la tienen. Estamos hablando de adultos mayores, ¿sí? Entonces predispone y es muy difícil. Ahí venimos, es muy difícil de tomar estos registros, porque si al adulto mayor le están dando la polimedicación y toda la cuestión de que toma un montón de medicamentos y le agregaron el protector gástrico en forma crónica, ya tenía un deterioro cognitivo. ¿Cómo le determinás que el omeprazol fue el que aumentó? Bueno, hay estudios específicos y lo han logrado detectar. Aumento o progresión de la demencia. Entonces, atento con aquellos adultos mayores que tenemos en el entorno familiar, que a lo mejor no son sus pacientes, estar atentos que no son de uso prolongado ni tan buenos los protectores gástricos, ¿sí? Lo usamos un tiempo. Y fíjense que ya esto, hasta los especialistas, gerontólogos, que son los especialistas en el adulto mayor, ya no lo dejan al paciente con este medicamento. Y tiene que ser algo muy fortuito que pasó, se le da por un tiempo y se retira. No es de uso crónico. Entonces ya la evidencia está disponible para todos. Otra cosa, daño valvular en miocardio. Fíjense, anemia, empezaron a aparecer anemias y bueno, eran pacientes que a lo mejor estaban pasando por algún proceso de recuperación, falta de algunos nutrientes, se le daba la vitamina B12 y no funcionaba. No funcionaba, o sea, no se recuperaba de su anemia. Y era por disminución de la absorción, era como que no tomaba nada. Al alcalinizar el medio, se está interfiriendo en la absorción de la vitamina B12. Entonces ahí tenemos otra interacción medicamentosa. ¿Sí? Bueno. Y las específicas, fíjense, si el paciente estaba tomando diazepam, aumentaba sus efectos adversos porque estamos alcalinizando el medio. Entonces su absorción se va a ver dificultada, entonces va a haber más drogas, aumentada, va a haber más drogas circulando y produciendo, ocupando receptores y produciendo los efectos indeseables. Y fíjense, el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, reduce la eficacia, porque también se ve dificultada la absorción. Entonces un paciente que está con omeprazol y está con esta droga, al final de cuentas no le estamos dando nada y estamos tal vez potenciando que desarrolle un accidente cerebrovascular, porque está tomando la droga pero no es efectiva. ¿Se entienden los errores? ¿Se entiende por qué ahora los gerontólogos han tomado un poquito más de conocimiento
y restringen todo este tipo de protectores gástricos y lo dejan por un tiempo, porque es antagónico. Yo nombré el diazepam, pero hay otros antidepresivos y otras ramas, otros variantes de la benzodiazepina que están en estudio. No están contundentes los resultados, pero están en estudio. Se comprobó con el diazepam, pero los demás están en estudio. Entonces quiere decir que si el adulto estaba con algún otro medicamento antidepresivo, no salía de la depresión justamente porque estamos con el famoso protector gástrico de venta libre que tiene acceso cualquiera en la farmacia. Y si prestan un poquito de atención, van a ver que nos inundan con las promociones que hay y nos incitan a que compremos omeprazol, no sé qué otra cosa, ¿sí? Pantoprazol o como se llama. ¿Se entiende? Entonces, ese es el último mensaje que doy y espero que lo entiendan como uso racional. Ya tienen bastante para hablar en el examen. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de la clase? ¿Quedó claro? Lo del omeprazol no está dentro de lo que es el desarrollo, sino más bien informativo, y para llevar al uso nacional de medicamentos, que lo vamos a continuar con quienes nos veamos el año que viene en tercero, para aquellos que ya promocionen y nos vemos el año que viene, que van a trabajar en grupos. Les recomiendo, tanto para el examen final como para el desarrollo de farmacoterapéutica, tener ya listos los listados. Entonces, sean comunitarios, trabajen en grupos, terminen. Entonces, el año que viene, lo único que tienen que hacer es actualizar la columna de los costos, de los precios, pero lo demás ya lo tienen hecho. Van solamente los lunes y con un tiempo muy pequeño, porque ustedes están muy acosados, saturados de cosas. Entonces hagan todo lo que tienen que hacer este año, les sirve para el examen final y para cursar farmacoterapia. ¿Sí? Fíjense que en los últimos trabajos prácticos cambiamos el enfoque, porque nosotros dábamos las actividades y ustedes no las hacían. Por eso hicimos no importa, hay grupos que son más colaborativos, otros que no nos dieron mucha importancia. No estoy, digamos, que no he quedado contenta con los resultados, porque sí, la gran mayoría, creo que son 10 alumnos de todo el conjunto que tienen que recuperar PP, los demás ya están regulares. Me parece un número bastante aceptable y bueno. No aceptable, bueno, ¿sí? Me hubiese gustado que todos, pero bueno, tienen una chance más de recuperar el PP. Los que han quedado libres, no es que se han quedado libres porque los desaprobamos en la instancia, sino porque no han venido, ¿sí? Entonces, por propia voluntad, se han acercado y por distintos motivos han dicho, no puedo venir más. Totalmente aceptable. Y otros no vinieron nunca, que son un par. Los demás están ahí y aprobaron el examen de recuperación de parcial, así que solamente nos quedan estancias. Hay que esperar a los compañeros para que se termine de subir la regularidad, ¿sí? Quiere decir que para rendir y aparezcan en el SIU, que creo que no está funcionando todavía, bueno, tendrá que venir presencial y nosotros lo haremos presencial en formato papel. Como han habilitado otra plataforma, la regularidad no se cierra. Si alguien quiere venir a rendir a alguien antes y se cree que ya está en condiciones, bueno, de sección alumno me llamarán y me preguntarán si lo autorizo o no a rendir, porque no puedo entregar el acta hasta que no hace las notas, y creo que es el día 19 en el laboratorio. Así que tienen un tiempo más.